¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, en este vídeo te quiero comentar un asunto que preocupa mucho no solo a agricultores, sino también a ganaderos, porque al final nos afecta a todos los productores en general, y es algo que muchas veces no entendemos o que nos cuesta entender, porque la gente que nos suele explicar este tipo de historias suelen ser economistas, pues muchas veces no entienden que su mensaje no llega a todos los públicos, ¿no? Por eso, de una forma sencilla, te quiero explicar cómo es esto del juego de los precios en cuanto a las materias primas, para que veas por qué pasan algunas cosas, por qué suceden algunas cosas, por qué nos influyen tanto algunas cosas que no pasan en nuestras regiones, ¿no? Bueno, este vídeo surge porque hace poco vi en la televisión a dos productores de Castilla y León, que como sabes es una región que se dedica mucho a los cereales, a la producción de cereales, y le pusieron un micrófono a los dos y iban como charlando entre ellos, ¿no? Y entre ellos estaban diciendo, es que hace unos años, no hace tanto, hace unos años, el precio de los cereales o de nuestras producciones se marcaban en función de la producción que teníamos. Es decir, si teníamos un año malo, si teníamos un año de sequía o un año que habíamos tenido plagas y enfermedades, como había poca producción, el precio subía. Poca producción, el precio sube, porque evidentemente la demanda es igual. La gente quiere harinas y necesita hacer pan y necesita hacer otros productos con esas harinas. Y también, evidentemente, para la alimentación animal. Por lo tanto, la demanda está. Lo que faltaba era la oferta en ese caso, en un año malo. Por lo tanto, por eso el precio subía. Con esos precios un poquito más altos, el agricultor equilibraba las pérdidas de no tener tanta producción en su cultivo. Y en el caso contrario, igual, si tenías una cosecha muy buena, pues los precios bajaban, evidentemente, ¿no? Cuando hay mucha producción, el precio baja. Y esto equilibraba también al consumidor en este caso. Dice, oye, pues hay muchísima oferta, pues yo tengo más o menos dónde elegir, ¿no? Y por eso elijo un precio más competitivo. Eso se hacía evidentemente a nivel local, es decir, en este caso Castilla y León, o ya más adelante a nivel regional, cuando ya había mejores transportes, mejores infraestructuras de carreteras, de trenes y de todo esto, ¿no? A nivel regional y luego también, evidentemente, a nivel nacional. ¿Qué es lo que está sucediendo en la actualidad? En la actualidad los precios se negocian, pero de forma global. Y además se han metido en las bolsas, en los mercados de valores. Por lo tanto, ya no es el agricultor o las cooperativas de agricultores los que negocian en función de lo que les ha pasado a ellos durante el año, en función de cómo están produciendo ellos, si son más o menos rentables, ¿no? Ahora ya depende del todo el mercado global, de todo el mercado del trigo o del maíz, del millo, que se está produciendo a nivel mundial. Por lo tanto, estos señores de la televisión, como te digo, están diciendo, claro, nosotros ahora mismo podemos tener un año malísimo como el año pasado, un año muy malo de producción por la sequía, pero sin embargo en otros países productores tienen un año de escándalo, tienen un año de superproducción y los precios se hunden. Y por lo tanto, antes cuando tenías poca producción se te subían los precios equilibrados, pero ahora no. Ahora tú tienes poca producción y precios por el suelo. Por lo tanto, eso no hay quien lo aguante, evidentemente. Porque ya no depende de ti, ni de tu región, ni de tu nación. Depende de todo el mundo, de otros países incluso. Y eso es muy complicado de llevar. Y luego, otra de las cosas importantes es eso, que se ha incluido estos productos, estos bienes y productos que se pueden pesar, que se pueden medir, que se llaman commodities, las materias primas, se ha incluido en el mercado de valores, en la bolsa. Y aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? La principal bolsa, es decir, donde se fijan los precios a nivel mundial de las producciones agrarias y de otro tipo de productos, como veremos ahora, es la bolsa de Chicago, en Estados Unidos. La bolsa de Chicago se fundó en 1848, se fundó precisamente porque los agricultores de la zona querían negociar los precios de sus cultivos, de sus producciones, directamente, pero asegurarse que el consumidor, es decir, que las empresas que le fueran a comprar ese de trigo, esos productos, asegurarse que les iban a pagar. Entonces, ¿cómo lo podían hacer para asegurarse el cobro de esas producciones? Pues crear un intermediario. El intermediario es el que recoge ese dinero y lo mantiene en una bolsa, por eso es el concepto de bolsa. Tiene una bolsa de dinero que te garantiza el pago de tu producto. Por eso se empezó con todo esto de las bolsas de materias primas, ¿no? Para que los agricultores pudieran asegurarse el pago y los clientes se aseguraran un mejor precio. Porque como se estaba adelantando el pago de la producción, evitabas esa fluctuación en cuanto a, oye, si tenemos un año muy malo, muy bueno, en cuanto a la producción. Si yo te lo pago por anticipado, es decir, te lo pago a futuro, cuando todavía ni siquiera has sembrado, ya no solo no has recogido, ni siquiera has sembrado, pero ya te estoy pagando
o me estoy comprometiendo a pagarte una cantidad por tu producción, me aseguro que pase lo que pase, puedo tener un buen precio. Salvo que haya un año muy bueno, que el precio se baje y ahí estaría yo medio perdiendo. Pero te aseguras, primero, tener esa producción y segundo, a un buen precio. Y el agricultor se garantiza cobrar ese dinero, ¿no? Y al mejor precio posible. Bueno, en la Bolsa de Chicago se fusionó en 2006 con otra institución para formar el CME Group. Al final es el primer mercado de commodities que se creó en el mundo. Los commodities, como te digo, son los productos, los bienes y productos, no servicios, los bienes y productos que se pueden medir en toneladas, en pesos, y además sirven como materias primas. Y por ejemplo, tienes 4 categorías ahí, que hay más, ¿no? Y te pongo varios ejemplos. En el caso de las materias primas energéticas, de la energía, pues estaríamos hablando de los precios del petróleo, del gas, que como sabes se van negociando también, ¿no? En la alimentación, pues hablaríamos principalmente de la soja, del maíz, del trigo, de este tipo de cereales y en el caso de las hojas leguminosas, que son los principales cultivos no solo para la alimentación animal, sino también para la humana, obviamente. Metales derivados sobre todo hacia la industria, como el hierro, el zinc, el cobre, y luego los metales preciosos, que como sabes son refugio de las inversiones, porque saben que siempre van a mantener un valor o van a subir de valor, como son el oro, la plata, el platino, etc. Bueno, ¿qué es esto de el concepto de globalización? Que lo hemos hablado un montón de veces, pero a lo mejor no tenemos muy claro qué es lo que es, ¿no? La globalización es precisamente eso, que todas las mercancías se mueven por el mundo. Ahora mismo, con la tecnología que tenemos digital y también con la tecnología que tenemos en los transportes, con los aviones, con los barcos cada vez son más veloces, grandes capacidades en esos movimientos, pues podemos tener materiales de cualquier parte del mundo en nuestro supermercado, en nuestras empresas, ¿no? Eso es la globalización. ¿Cuál es la parte mala? Porque esa es la parte buena, de que puedo contar con cualquier producto de cualquier parte del mundo. Eso es muy positivo. Me puedo comer una manzana cuando en mi país no hay manzanas, por ejemplo, ¿no? Eso está muy bien. O puedo disponer de hierro si necesito todo el año y a buena calidad. La parte mala, que los precios los marcan los principales principales países productores, perdón. Por lo tanto, ya no es una cuestión de mis costes de producción. Ahora estamos hablando de costes de producción de países latinoamericanos, de países como China, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí jugamos ya a diferentes reglas también en cuanto a las medidas medioambientales, a las medidas de bienestar laboral y social, que en todos los países no son iguales. En todos los países no se cobra un salario mínimo más o menos decente, evidentemente, ni la gente tiene seguridad social, cosas así, o derecho a las pensiones. Por lo tanto, esos costes también repercuten en que son productos que compiten contra el tuyo, contra lo que tú estás produciendo en tu país, a unos precios que son muy difíciles de alcanzar, unos precios muy competitivos. Y lo principal de todo esto también es que cualquier cosa que pase en ese entorno del que dependes, pues te va a afectar, obviamente. Si antes dependías de ti mismo, de tus buenas o malas producciones y de lo de tu región, y bueno, más o menos lo podías controlar, pero cuando ya dependes de lo de fuera, pues es que puede pasar cualquier cosa. Y el ejemplo claro es lo que ha pasado con la guerra de Ucrania. Ucrania es el principal productor de cereales de Europa y casi que del mundo. Es el granero del mundo, o de los principales productores, ¿no? Por ejemplo, España importaba o importa de Ucrania el 42% de los cereales y un 25% del aceite de girasol, que es muy importante también para la industria, no solo para nuestra vida diaria. Pero es que países africanos dependen del cereal de Ucrania en un 90 o un 100%, es decir, la alimentación de tu ciudadanía, sobre todo en países del tercer mundo, que la base de la alimentación es precisamente las harinas, es que depende al 100% de lo que pase en otro país. Y encima, como ha pasado con una guerra, donde se cortan los transportes de estas mercancías, pues obviamente pone en jaque la alimentación de las personas. También, evidentemente, a nosotros nos ha afectado en la alimentación de nuestros animales, porque se ha encarecido mucho el precio, ¿no? Que sin embargo, ahora lo veremos, por eso de esta pequeña charla que te estoy dando de cómo es el juego de los precios. Había cereales en Ucrania y todavía sigue habiendo. Lo que pasa es que por el conflicto se creó una especulación en cuanto al precio de estos productos, ¿no? Otro ejemplo de lo que puede pasar en otros lugares del mundo y que nos puede afectar a nosotros es la actual crisis del Mar Rojo.
es un canal que utilizan los barcos para no tener que dar toda la vuelta a África, para llegar a Europa principalmente, y ahora mismo hay un conflicto en esa zona, que no dejan pasar los barcos, hay bombardeos y de todo. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente el transporte se encarece y además se pone menos barcos a disposición porque los barcos tardan más en llegar a sus puertos de destino y volver. Por lo tanto, hay menos barcos que puedan ir moviéndose con mayor fluidez. Evidentemente eso afecta principalmente en zonas como Canarias, que somos un archipiélago y que dependemos de los barcos y de los fletes muchísimo, ¿no? También pasó hace unos años con la crisis energética, en la que los precios de la energía y del petróleo subieron a cotas inesperadas, a récords absolutos, y por lo tanto todo eso afecta a regiones que dependen mucho de los combustibles fósiles, como nosotros, que dependemos del combustible que es el que le echan estos barcos en sus tanques, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la dependencia con el exterior tiene una doble vara, estás en el filo de la navaja, porque tú puedes controlar muy bien tus costes y tener muy buena eficiencia en tu producción y ser muy eficiente en cuanto a la producción y al manejo, pero de repente pasa cualquier cosa afuera y como dependas de lo del exterior, pues te crujen, evidentemente, ¿no? Y ahora entramos en el juego del precio, ¿no? En la especulación. Como te decía, al principio eran los propios agricultores los que manejaban sus producciones y marcaban los precios en función de la oferta y la demanda, en función de cómo estaba su producción, cómo era ese año y cómo venía la demanda también, si la gente quería mucho de ese producto o no quería mucho ese producto. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y sobre todo con la democratización de las bolsas, con ese acceso que ahora mismo puede tener todo el mundo de forma digital al mercado de valores, a la bolsa internacional, ya no solo el IBEX, que es el mercado español, de las empresas que cotizan en el mercado español, sino de todo el mundo, ¿no? Tú puedes poner dinero o invertir en cualquier empresa, en cualquier producto a nivel mundial. Bueno, pues esto se ha convertido en un juego en el que la gente busca sacar dinero, pero les está dando igual estar apostando a que algo suba o algo baje, siendo incluso productos alimentarios, como estamos hablando. Que no solo depende el bienestar y la sostenibilidad de un agricultor, sino la alimentación de la población. Es que estamos hablando de la alimentación y aquí la gente está jugando al precio para ganar unos poquitos de dólares o de euros e intentar sacar dinero de esto. Es puramente especulación económica. Y cuando te digo de gente, no solo quiere decir de personas individuales. Los grandes bancos, las grandes empresas multinacionales juegan a esto también y sacan dinero de esto. Por lo tanto, es que encima dependemos de gente que no produce. Estamos dependiendo de apuestas que hace gente como si esto fuera pues un casino, de apuestas que está haciendo alguien para ganar dinero para sí mismo, para su persona, pero sin tener nada en las manos. Porque ni han comprado producción ni están produciendo. Por lo tanto, esto de verdad que evidentemente llegará un momento que saltará. No se ha regulado ni parece que se vaya a regular. Esto es como un mercado libre, pero llegará un momento a lo largo de la historia que esto se tendrá que regular, porque es que se está hablando de números digitales, de números en una pantalla. No se está sosteniendo sobre realmente lo que se está produciendo o no, el valor de las cosas, sino puramente a ver quién puja más o a ver quién se retira antes. Es así de sencillo este juego del precio. Aquí te he puesto varios ejemplos. Te podría poner muchísimos más de cotizaciones de empresas o de otro tipo de valores, de las monedas. Pero en este caso te he puesto del trigo, del maíz, o sea, del millo y de la soja, para que veas cómo se ha jugado con el precio de estos productos, ¿no? Y lo que nos influyen a nosotros y a la alimentación de nuestros animales y nuestra propia alimentación. A mediados del 2020, el maíz estaba cotizando en mínimos históricos, en torno, lo puedes ver por aquí, en torno a los $310 por tonelada, ¿no? Bueno, pues de repente, a partir de mitad del 20, que es cuando empezó la crisis energética y luego posteriormente se recrudeció con la crisis de Ucrania, fíjate los picos que llegó a alcanzar en tan solo un año y medio, que llegó a alcanzar casi $840 la tonelada. 840 partiendo de 310. Se triplicó el precio en un año y medio. Y esto no es porque no hubiera millo, esto no es porque los productores dejaran de producir,
ni porque no hubiera millo en el mercado. Era simplemente por el miedo a la guerra de Ucrania, a que se cortara definitivamente la salida de estos productos de un país, de un gran productor como es Ucrania, ¿no? Pero el cereal estaba. Los productores estaban recogiendo el millo y sin embargo el precio llegó a estas cotas, ¿no? Estos son dos ejemplos iguales de sencillos. La soja, que la soja ya no depende de Ucrania, la soja se cultiva en otros sitios, y el trigo, que el trigo se planta en todo el mundo, no solo en Ucrania, en todo el mundo. Hay grandes productores de trigo desde Latinoamérica, Asia, Norteamérica, etcétera. Europa, obviamente, España. Bueno, pues estos son los juegos del precio que se han producido en los últimos años. Aquí puedes ver también en el año 2018, 19 y 20 el precio estaba de la soja a 800 euros aproximadamente, y en el mitad del 2022 aproximadamente llegó a alcanzar los 1.800, más del doble, ¿no? Y en el caso del trigo pues pasó más o menos lo mismo. Ahora estamos volviendo, si te fijas, el último precio, esto está sacado pues de estos días, estamos a finales de marzo de 2024. El precio está recuperando estos soportes mínimos y llegando a los máximos que estaban alcanzándose en el 2018 y 2017, que todavía le queda para llegar, ¿eh? Estamos en el caso de la soja a 1.185, cuando esos máximos estaban en torno a 1.050 aproximadamente. Todavía le queda por llegar, pero bueno, estamos yendo en un desinflamiento de estos precios hacia esos máximos que teníamos en el 17, 18 y 19. Fíjate en el trigo también. Ahora mismo estamos justo llegando a esos máximos. Estamos en 549,40 dólares la tonelada de trigo. Son precisamente los máximos del 2017, 2018, incluso 2019, después de haber alcanzado en mitad del 2022 más de 1.400. O sea, 3 veces más el coste al que estamos ahora y que llevamos desde hace tiempo, ¿no? Evidentemente esto no se justifica con nada. Esto es pura especulación por un miedo a un desabastecimiento. Empieza la gente a apostar a que esto va a subir y cuando el precio empieza a subir empiezan a vender para recuperar el dinero. No es más que eso. Ese es el juego del precio. Bueno, que sepas que esta y mucha más información la tienes en nuestra página web asaga-mediosaja.com, que nos puedes encontrar fácilmente simplemente buscando en Google Asaga o Asaga Canarias, y que nos puedes seguir en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Si te gustan los vídeos que estamos subiendo a YouTube, te animo a que te suscribas a nuestro canal, que le des al like y que también lo compartas para que otras personas también sepan cómo se mueve esto del juego de los precios en el ámbito de las materias primas. Nada más, un saludo.